30. El Unicato. Juárez Celman. Revolución del Parque. Pellegrini. Fueron ministros de Juárez Celman, Eduardo Wild, Interior, Norberto Quirno Costa, Relaciones Exteriores, Venceslao Pacheco, Hacienda. Filemón Pose, Instrucción Pública, y el general Rasseidou, Guerra. La prosperidad económica alcanzó características de euforia durante el primer tramo del gobierno de Juárez. Las líneas de ferrocarril se multiplicaban, llegando a cubrir 38.000 kilómetros en su recorrido. El crédito bancario era fácil, subía el valor de la tierra y en 1889 llegan 300.000 inmigrantes. Sin embargo, las causas profundas de una gran crisis se ocultaban bajo esas manifestaciones de opulencia. Para peor, una suerte de fiebre especulativa se apoderó de los argentinos, que apostaban en la bolsa sumas siderales. A esa época se refiere una de las primeras novelas que aquí se escriben, llamada precisamente La Bolsa, siendo su autor José Miró, que empleaba el seudónimo de Julián Martel. Miró era colaborador de La Nación y el libro, que se inscribe en el realismo literario, es decididamente antisemita. El interés por la política decreció, reemplazado por el afán que suscitaban las súbitas ganancias, derivadas de veloces transacciones financieras. A Juárez Celman se lo proclama jefe único del Partido Nacional, que casi no tiene oposición. Roca había previsto suceder a Juárez en la presidencia de la República, pero, al advertir que éste intenta cortarse por su lado, alentando la futura candidatura de Ramón J. Cárcano, sobreviene el distanciamiento entre los concuñados. El gobierno empieza a enajenar bienes del Estado, consecuente con las ideas liberales que alientan sus integrantes. Vende varias líneas de ferrocarril, construidas con capital y esfuerzos nacionales, que son adquiridas por empresas británicas. Se menciona que tales ventas han dado lugar al pago de importantes comisiones. Las obras sanitarias de Buenos Aires son arrendadas por 45 años a un concesionario inglés. Sin embargo, las altas tarifas que fija este generan protestas de los usuarios y la operación debe ser cancelada. En 1889 tiene lugar un sostenido aumento en la cotización del oro. Los billetes de papel moneda van perdiendo valor con relación al del oro. Y ocurre que los sueldos son pagados con esos billetes, mientras que los precios acompañan la cotización de este. Sobrevienen huelgas, los zapateros en 1887, los obreros ferroviarios en 1888, los carpinteros, ebanistas, marineros y lancheros en 1889. Al acentuarse la crisis económica, despierta nuevamente el interés político, generado por la disconformidad reinante. El gobierno cuenta solo con la adhesión de un grupo cerrado, compuesto por sus allegados, que se han bautizado a sí mismos los incondicionales. En oposición a ellos nace la Unión Cívica de la Juventud, que sella la palestra con un acto realizado en el Jardín Florida, el 1 de septiembre de 1889. 1000 firmas de jóvenes convocan al acto, asistiendo a figuras ya consagradas, como Aristóbulo del Valle, Vicente Fidel López, Goyena y Leandro N. Alem. Entre los muchachos que promovían este movimiento renovador estaba mi abuelo, Ángel Gallardo. Y, entre los presentes en el Jardín Florida, el abuelo de mi mujer, Carlos Ibarburen, que contaba 13 años de edad. La Unión Cívica de la Juventud redujo su nombre al de Unión Cívica, para organizarse como partido político bajo la presidencia de Alem. Era este un romántico de larga barba y arrebataba a sus auditorios con discursos inflamados. El 13 de abril de 1890, entusiasma a los oyentes durante otro mitin que, organizado por la Unión Cívica, se lleva a cabo en una cancha de pelota, Frontón Buenos Aires. Mitre habló para abrir el acto. También lo hicieron muchos otros, entre ellos Vicente Fidel López, Bernardo de Irigoyen, Luis Sáenz Peña, Navarro Viola, del Valle, Mariano de María. Por los jóvenes, hablaron Barroetaveña, Hipólito Irigoyen, Marcelo T. de Alvear, Lisandro de la Torre, Gallardo. Concluidos los discursos, la concurrencia marcha en manifestación a la Plaza de Mayo. El 18 de abril cae el gabinete y Juárez forma otro, sugerido por Pellegrini. Él mismo reúne hombres de prestigio, pero eso no es suficiente para aplacar el malestar imperante. La revolución se avecina. El 29 de mayo, Del Valle denuncia en el Senado que, desde el Banco Nacional, se han realizado emisiones clandestinas de papel moneda, tal como sucedería, mucho después, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Se produce un gran escándalo. El sábado 26 de julio de 1890, a la madrugada, estalla el esperado movimiento revolucionario. Sobrevenía con alguna demora respecto a los planes iniciales pues, a través de una denuncia,
el gobierno había sabido de su existencia, arrestando a quienes debían encabezarlo, el general Manuel Campos y el coronel Julio Figueroa. No obstante ello, Campos y Figueroa abandonan los cuarteles donde estaban detenidos y se ponen al frente de los sublevados, que se concentran en el Parque de Artillería, ubicado en el lugar que ocupa actualmente el Palacio de Tribunales, motivo por el cual aquel alzamiento es conocido como Revolución del Parque. Varios regimientos se encuentran allí, amén de numerosos civiles. Las bandas tocan el himno nacional. Reina un gran fervor y a la vez un gran desorden. Acompaña a los jefes militares una junta de guerra, conformada por Alem, del Valle, de María, Lucio López y otros. Las tropas leales al gobierno están en los cuarteles de retiro, donde también llegan el presidente Juárez y algunos de sus ministros. La policía, al mando del coronel Capdevila, responde a las autoridades y rodea el parque con cantones, reductos de hombres armados, que se improvisan en bocacalles, zaguanes, balcones y azoteas. También hay cantones revolucionarios en varios puntos de la ciudad. La escuadra, que cuenta con pocos buques, se une a la revolución. Parte de los efectivos gubernistas avanza hasta la Plaza Libertad, haciéndose fuerte allí. Mientras Capdevila organiza esa posición, una bala lo derriba de su caballo negro, dejándolo fuera de combate. Levalle, leal, sigue su avance por Libertad, y, sin saberlo, prácticamente se cruza con una columna que, al mando de Espina, revolucionario, avanza por Talcahuano en sentido contrario. La lucha es intensa y, cerca del mediodía de ese domingo 27 de julio, comienzan a caer los obuses de la artillería naval sobre algunos sectores de la ciudad. Poco antes de las 11 de la mañana, Alem y Pellegrini conciertan una tregua, que se prolongará hasta el martes 29. Durante su transcurso, sucédense las gestiones de paz. Y, aunque el balance de fuerzas resulta claramente desfavorable a los revolucionarios, varios de estos no admiten capitular. Pese a ello se alcanza un acuerdo, en virtud del cual los rebeldes depondrán las armas pero serán amnistiados. Al día siguiente, el senador Pizarro pronuncia una frase que sería célebre, pues define con exactitud el estado de cosas que se vive: la revolución está vencida pero el gobierno ha muerto. Juárez Celman, en efecto, no resiste el cimbronazo. Renuncia a su cargo el 5 de agosto, retira después la renuncia y la vuelve a presentar el día 6, siendo aceptada por la Asamblea Legislativa. Carlos Pellegrini, vicepresidente hasta entonces, ocupa la presidencia del país el 7 de agosto de 1890, en medio de aclamaciones. Pellegrini es una de las figuras más representativas de la generación del 80. Lo llamaban el Gringo, porque era hijo de Carlos Enrique Pellegrini, un ingeniero natural de Saboya que llegó contratado por Rivadavia, transformándose luego en uno de los pintores que mejor plasmó en sus telas la realidad argentina de aquel tiempo. El Gringo, sin embargo, fue un porteño arquetípico. Corpulento, inteligente, simpático, elegante y decidido, era abogado, combatió en la Guerra del Paraguay, ocupó los más altos cargos públicos y fundó el Jockey Club. El gabinete que secundaría a Pellegrini en su gestión estuvo formado por el general Roca, Interior, Eduardo Costa, Relaciones Exteriores, Vicente Fidel López, Hacienda, y José María Gutiérrez, Instrucción Pública, permaneciendo el general Levalle como ministro de Guerra y Marina. Gracias a créditos negociados en el exterior, a una mejor administración y algunas buenas cosechas, como así también a la creación del Banco de la Nación, Pellegrini logró encalmar la economía, pese a mantenerse una fuerte deuda externa. En política, la Unión Cívica no se contentaba con el alejamiento de Juárez Celman, aspirando a cambios más profundos. Pero los grandes electores nacionales seguían siendo Roca y Mitre, que se pusieron de acuerdo en marzo de 1891, asumiendo Roca el compromiso de apoyar la futura candidatura de Mitre a la presidencia, con el propósito, dijo Roca, de pacificar los espíritus y unir a los argentinos. Las publicaciones satíricas llamarían a ese acuerdo el acordeón, representando frecuentemente a sus protagonistas tocando tal instrumento. El referido avenimiento entre Mitre y Roca causa la escisión de la Unión Cívica, pues, mientras algunos cívicos son partidarios de admitirlo, otros lo rechazan por ver en él un modo de perpetuar las malas prácticas políticas del régimen que afligen al país. Forman estos un comité denominado Unión Cívica Radical, cuna del partido que, con ese nombre y no obstante diversos desgajamientos que lo dividirían, seguirá actuando hasta nuestros días. El jefe de la nueva fracción es Leandro N. Alem. Alem hace giras por el interior, suscitando fervorosas adhesiones. Por otra parte, también corren vientos renovadores dentro del oficialista Partido Autonomista Nacional, PAN. El acordeón está pinchado,
pierde aire y al compás de su música son pocos los que bailan. Surge así la candidatura de Roque Sáenz Peña, un hombre joven y brillante que despierta interés, tanto entre los disgustados del partido oficialista como entre aquellos cívicos que, en un primer momento, han creído en las bondades del acuerdo Mitre-Roca. Una hábil jugada frustrará, no obstante, por el momento, la ascensión de Roque Sáenz Peña. Inducido probablemente por Roca, a quien no en vano llaman el zorro, Mitre propicia como candidato a don Luis Sáenz Peña, padre de Roque. Don Luis es un jurista expectable, miembro de la Corte Suprema y católico prominente. Lo convencen de que su postulación será prenda de paz para la República y acepta. Roque, elegantemente, se hace a un lado. Los radicales bullen en la oposición. El 3 de abril de 1892, Pellegrini denuncia una conspiración y encarcela a Leandro Alem, a su sobrino Hipólito Yrigoyen y a otros dirigentes del radicalismo, estableciendo el estado de sitio. Levanta al solo efecto de permitir se realicen las elecciones el 10 de abril, que otorgan el triunfo a la fórmula Luis Sáenz Peña para presidente y José Evaristo Uriburu para vice, los que asumen el 12 de octubre de aquel año. En la mañana del 26 de julio de 1890, el joven Ángel Gallardo, enterado de que la revolución ha estallado finalmente, salió de su casa, compró un revólver y balas en una armería, encaminándose hacia el norte, por la calle Florida, para plegarse a ella. Al alcanzar la esquina de Cuyo, hoy Sarmiento, ve venir un coche de caballos, dentro del cual reconoce al ministro de Hacienda Juan Agustín García. Como precaución, advirtiendo la proximidad de un vigilante, García le grita a que lo escolte. Corre el policía respondiendo al llamado, sable en mano, pero Gallardo lo ataja, apuntándole con su revólver. El vigilante se aleja en busca de refuerzos. García baja del coche, refugiándose en una roticería próxima. Intentaba salir de ella cuando Gallardo lo encañona, advirtiéndole, no se mueva porque voy a tirar. Un periodista, de apellido Mendía, completa la obra, precipitándose sobre el ministro e introduciéndolo nuevamente en el negocio, desde donde sería llevado prisionero al parque por un grupo de cívicos. También se dirigió allí Gallardo, permaneciendo en el bastión revolucionario hasta que Marcelo T. de Alvear lo hace salir, junto con otros civiles, a los que informa que acaba de firmar la capitulación.